Hola, me da mucho gusto saludarles. Gracias por sintonizar mi canal de YouTube, por estar pendiente de los mensajes que subimos de la palabra de Dios en las redes. Es para mí un honor estar aquí en este día compartiendo la palabra del Señor. Y yo te pido que en este día, que dispongas tu corazón de una manera especial. Para los que ya me conocen, mi nombre es Adolfo Ángel Mondragón, desde la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Les mandamos saludos y bendiciones. Es muy importante el tema de hoy. El tema de hoy, el Señor ha querido tocar algo importante, algo que muchas veces desconocemos. Entonces, si tú eres de los que apuntas, el tema de hoy es consecuencias del pecado. Amén. Entonces vamos a ver primeramente qué es pecado. Pecado es todo aquello que no agrada a Dios o que va en contra de la palabra de Dios, de lo establecido por Dios. Amén. ¿Y qué significa pecado? Vamos a ver qué significa la palabra pecado. La palabra pecado significa errar, fallar, error. Figurativamente hablando, es no dar en el blanco. Amén. Entonces, el pecado, el error, es una acción o un pensamiento de desobediencia que separa a los hombres de Dios, siendo su consecuencia la muerte espiritual, al estar contaminados por el mismo, y de eso de alguna manera nos impide que Dios se pueda estar cerca de nosotros. Amén. En teología moral se le considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Por extensión se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo o que falta a lo que es debido. Amén. Fíjate, Romanos 3:23, ya lo hemos leído en otros mensajes de la Reina Valera 60, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado de alguna manera nos separa de la gloria de Dios. Amén. Entonces, antes de conocer a Dios, no teníamos una referencia sobre el pecado. No sabíamos diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Ahora que ya conocemos a Dios, podemos percibir de la manera correcta el pecado y así poder apartarnos de él. Amén. Dios instituye leyes y principios morales en su palabra para conducirnos en el mundo y así poder ser bendecidos por él. Al quebrantar estas leyes y principios, estamos pecando o fallando contra Dios y eso nos impide poder acercarnos a su presencia, ya que Él es santo. Amén. Primera de Juan 3, versículo 4 de la Nueva Versión Internacional dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión a la ley. Entonces, es muy claro que cuando nosotros tomamos una decisión equivocada, que estamos fallando, estamos pecando, estamos transgrediendo la ley de Dios, que es la palabra de Dios, que es la ley, que es la Torah. Entonces, fíjate lo que dice Jesucristo en Mateo 22, versículo 29 de la Reina Valera 60, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis. ¿Qué dijimos que era pecado? Errar, fallar. Entonces, error. Aquí dice Jesucristo, les dice: erráis ignorando las escrituras. Porque ustedes ignoran las escrituras, porque ustedes no conocen la ley de Dios.
Entonces por eso están fallando, por eso están pecando. Amén. La mayoría de nosotros pecamos o le fallamos a Dios porque no conocemos su palabra. Amén. Ahora, el que nosotros no conozcamos la palabra de Dios no nos exime de la responsabilidad de las consecuencias de nuestras decisiones. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tú conoces la ley de tránsito, ¿verdad? O ignoras una ley de tránsito, te voy a poner una muy común, que es la de cuando tú llegas a un alto, a un crucero, y hay un alto, hay un disco, ¿verdad? Que es con rojo, con blanco, con letras blancas, que dice alto, y tú desconoces que eso significa que tú tienes que detenerte totalmente, y no lo haces. Eso de alguna manera no te exime de la responsabilidad, por si acaso te llega a ver la autoridad y te multa, o tú te pasas ese alto y causas un accidente. Entonces tienes que pagar consecuencias. Lo mismo pasa con la ley de Dios. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros erramos, hay consecuencias, porque la ley de Dios establece ciertos parámetros, ciertas leyes, ciertas reglas, y por eso nos estamos cometiendo un pecado, un error. Amén. Entonces, ahora que ya sabemos que hay cosas que no convienen y que no debemos hacer, y muchas veces las hacemos. Juan 8:34, Jesús les dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Vemos que hay personas esclavizadas al pecado, y eso no los deja de alguna manera ser libres, porque se han acostumbrado a pecar, han hecho del pecado una práctica, y eso los mantiene atados, y tienen un amo que les dirige y les lleva siempre hacia el pecado. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Juan. Dice: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Un esclavo no es una persona libre. Un esclavo no tiene voluntad. Un esclavo no puede tomar decisiones. Entonces, aquí nos lo deja muy claro el apóstol Juan cuando dice: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. O sea, cuando uno practica el pecado, hay algo que lo ata como un esclavo, como un grillete. Entonces, eso también nos determina que nosotros tenemos un amo, alguien que nos lleva, y estamos a merced de su voluntad. Amén. Cuando nosotros pecamos, la voluntad de nosotros está a merced de mi amo. Entonces, nosotros debemos de entender cuando mucha gente que está cometiendo pecado, y que nosotros decimos: ¿cómo puede ser que no se dé cuenta? Que no se dé cuenta que comete un error tras otro, o regularmente es el mismo, o siempre la riega, o siempre comete el error, perdón por la expresión, pero es una expresión coloquial de aquí, de Nuevo Laredo. Entonces, fíjate, aquí nos vamos a dar cuenta, 2 Corintios 4:4 de la Reina Valera 60. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales, fíjate lo que dice: el Dios con D minúscula, que habla de un Dios pagano, que está hablando de Satanás, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Fíjate, dice que aquellos que no han querido creer en Dios, que no quieren obedecer a Dios, que se vuelven incrédulos, desobedientes, dice que Satanás, el Dios de este siglo, de este mundo, con D minúscula, dice, cegó el entendimiento.
obscureció el entendimiento, les nubló el entendimiento. Dice a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de Cristo. ¿Ok? Dice, entonces, vemos las consecuencias del pecado. Cada acción trae como consecuencia una reacción, así que cada pecado tiene su consecuencia. Amén. Entonces, aquí queda muy claro que nosotros cuando pecamos estamos a merced de Satanás, del Dios de este siglo. Entonces ya a partir de ahí él empieza a manejarnos a su antojo. Romanos 1 del 18 al 32 de la traducción lenguaje actual. Romanos 1, 18 al 32. Fíjate, escucha muy bien lo que dice aquí. Fíjate, dice, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se los ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios, que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de cuatro patas y de serpientes. Por eso Dios los ha dejado hacer todo lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Fíjate, todo por no querer buscar a Dios, por no querer obedecer a Dios, todo lo que Dios permite que suceda en la vida de las personas que no honran a Dios. Fíjate, vamos a seguir leyendo, dice, en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a las cosas que Dios ha creado. En vez de adorar al Dios que las creó, que merece ser adorado por siempre. Amén. Por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. También hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando cosas nuevas, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Fíjate, todo lo que resulta de la desobediencia a Dios. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo lo siguen haciendo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Qué tremenda explicación nos hace aquí el apóstol Pablo. Qué tremenda explicación. La verdad que podemos ver que una vida separada de Dios trae consecuencias muy graves para nuestra vida, y eso de alguna manera afecta todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros poseemos.
Y no solamente eso, sino que Él dice que la paga del pecado es la muerte, hablando físicamente y espiritualmente. Entonces, aquí podemos ver que de alguna manera este relato nos hace reflexionar sobre qué estilo de vida estoy viviendo. Estoy viviendo un estilo de vida que agrada a Dios. Estaré yo siendo, como lo decía el apóstol Pablo a los romanos, estaré yo siendo ese tipo de persona, una persona egoísta, una persona que no tomo en cuenta a Dios, que me he vanagloriado yo de mi misma, de mis mismos logros. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo con mi vida? Yo creo que de alguna manera Dios quiere en este mensaje hacernos reaccionar, ubicarnos en que una vida sin Cristo, una vida sin las leyes de Dios, es una vida que produce dolor, que produce muchas cosas malas para mí, para mi vida, para mi familia. Amén. Entonces, es importante de alguna manera reflexionar en esto que dice el apóstol Pablo. Amén. Pero también es importante lo que Dios ha hecho para que no suframos ese castigo. Todos de alguna manera hemos pecado, pero Dios, dentro de su plan perfecto de salvación, Él nos ama. Fíjate, ahora Dios, en su inmenso amor por ti y por mí, restaura esa relación afectada por el pecado y nos permite acercarnos a Él, a su presencia, justificados por su Hijo Jesús. Y al recibirlo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida, podemos ser perdonados. Amén. Entonces, Juan 3:16, de alguna manera todos lo hemos oído, ese versículo maravilloso que a mí me encanta y que se me hace uno de los versículos más importantes de la Biblia. Y dice San Juan 3:16 de la Reina Valera 60, dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo. Está hablando Cristo. Dice que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Pero fíjate lo que dice el 17. Fíjate lo que dice el 17. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Amén. Entonces, aquí vemos una vida afectada por el pecado, pero también vemos una vida salvada por Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, Juan 8:12, traducción lenguaje actual. Vamos a seguir viendo lo que Dios, la manera de cómo Dios nos da la oportunidad de salvarnos. Jesús volvió a hablarles a la gente y les dijo: yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da la vida. Amén. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace Satanás? Oscurece el entendimiento. Muchas veces yo no me doy cuenta que estoy cometiendo errores porque mi entendimiento ha sido entenebrecido, ha sido oscurecido. Jesucristo dice: hey, yo soy la luz del mundo. Yo soy el que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que da la vida. Híjole, amén, gracias a Dios. Amén. Entonces, es importante entender que Jesucristo es la luz para nuestra vida.
Cuando caminamos en oscuridad, regularmente tropezamos, regularmente no vemos obstáculos, nos podemos lastimar y así estamos una tras otra cometiendo errores. Pero cuando caminamos en la luz de Cristo, todo se ve más claro, podemos identificar obstáculos, podemos caminar seguros porque Cristo va con nosotros. Amén. Ya para terminar, Romanos 1, 16 al 17 de la traducción lenguaje actual. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice: no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús, como dice la Biblia, como dice la ley de Dios. Aquellos a quien Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Amén. El pecado la paga del pecado es la muerte. Amén. Vamos a verlo. Fíjate, Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte, tanto física como espiritual. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la vida de su Hijo Jesucristo, siendo ofrendada en esa cruz por toda la humanidad, ese regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este tremendo mensaje. Las consecuencias del pecado, pero también la solución que Dios nos da para que vivamos una vida diferente, bendecida por Él. Amén. Señor, te damos gracias. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias por este mensaje maravilloso, Señor, de cómo el pecado lastima nuestra vida, Señor, pero también cómo tú, Señor, creaste todo un plan perfecto de salvación para todos aquellos que recibimos a Cristo y que podemos vivir y caminar en su luz y ser salvados, Señor, aquí en este mundo y para la eternidad, Señor, para vivir una vida contigo, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Si tú estás cometiendo algún pecado, algún delito, algún error, si estás fallando en algo, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios ahí, que sea algo entre tú y Dios. Y pídele perdón y acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Y de ahora en adelante yo te garantizo que tu vida va a cambiar. Yo te garantizo que tu vida va a ser otra. A mí me pasó hace 10 años. Mi vida ha sido transformada. He ido cambiando poco a poco. Pero mi vida ha sido maravillosa desde que conocí a Cristo. Amén. Gracias, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que está viendo este mensaje. Bendícelos, Señor, con toda clase de bendiciones espirituales, Señor, y llénalos de tu amor, Señor, que puedan sentir el amor ahí donde están. Siente el amor de Dios ahí donde está derramado en tu corazón por medio de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. A darle gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de escuchar tu palabra, Señor, ser edificados por ella, Padre. Gracias, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Vamos a adorar a nuestro Dios, a darle gracias, porque por medio de Cristo somos salvados de una vida de pecado. El Espíritu de Dios ahí está el Espíritu de Dios. Ahí hay libertad. Puedo adorar. Podemos adorarte, Señor. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy.
soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Gracias, Señor, podemos adorarte. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy, libre Se rompen cadenas ahí no donde estás. soy esclavo No eres más. más esclavo. En Cristo soy libre. Todo- No hay más todo lo que te condenación. ataba, Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. que ha sido afectado en tu vida hoy se está restaurando. No hay más condenación. Todo problema de alcoholismo, todo cae en el nombre de Jesús. Todas ataduras son rotas en el nombre de Jesús. Dale la gloria al Señor, dale la gloria al Rey. Gracias, Padre, gracias, Señor, por esa maravillosa libertad que has traído a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar este mensaje. Te pido que lo compartas, te pido que sea para que sea de bendición para todas las personas, y espero que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Le pido al Espíritu de Dios que te dé discernimiento sobre lo que este mensaje quiere traer, la libertad de Cristo Jesús para ti. Te pido que sigas escribiéndote en mi canal, darle like, y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.